1 de octubre, hoy celebramos la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús. María Francisca Teresa, o Santa Teresita del Niño Jesús, nació el 2 de enero del año 1873 en Francia. Sus padres fueron Luis Marín y Acelia María Guerín, ambos santos, que, como decía Santa Teresita, eran más dignos del cielo que de la tierra. Santa Teresita tuvo una infancia feliz y ordinaria, llena de buenos ejemplos. Teresita era viva e impresionable, pero no particularmente devota. En el año 1877, cuando Teresita tenía 4 años, murió su madre. Su padre vendió su relojería y se fue a vivir a Lisieux, donde sus hijas estarían bajo el cuidado de su tía, la señora Guerín, que era una mujer excelente. Santa Teresita era la preferida de su padre. Sus hermanas eran María, Paulina y Celina. La que dirigía la casa era María, y Paulina, que era la mayor, se encargaba de la educación religiosa de sus hermanas. Cuando Teresita tenía 9 años, Paulina ingresó al convento de las Carmelitas. Desde entonces, Teresita se sintió inclinada a seguirla por ese camino. Era una niña afable y sensible, y la religión ocupaba una parte muy importante de su vida. Cuando Teresita tenía 14 años, su hermana María se fue al convento de las Carmelitas, al igual que su hermana Paulina. En la Navidad de este año, Santa Teresita tuvo una experiencia que ella misma llamó su conversión. Dice ella que apenas a 1 hora de nacido el niño Jesús inundó la oscuridad de su alma con ríos de luz. Decía que Dios se había hecho débil y pequeño por amor a ella, para hacerla fuerte y valiente. Al año siguiente, Teresita le pidió permiso a su padre para entrar al convento de las Carmelitas. Él dijo que sí. Las monjas del convento y el obispo opinaron que era muy joven y que debía esperar. Algunos meses más tarde fueron a Roma a una peregrinación por el jubileo sacerdotal del Papa León XIII. Al arrodillarse frente al Papa para recibir su bendición, rompió el silencio y le pidió que si podía entrar en el convento a los 15 años. El Papa quedó impresionado por su aspecto y modales, y le dijo que si era la voluntad de Dios, así sería. Teresita rezó mucho en todos los santuarios de la peregrinación, y con el apoyo del Papa logró entrar en el Carmelo en abril del año 1888. Al entrar al convento, la maestra de novicias dijo: desde su entrada en la orden, su porte tenía una dignidad poco común de su edad, que sorprendió a todas las religiosas. Profesó como religiosa el 8 de septiembre del año 1890. Su deseo era llegar a la cumbre del Monte del Amor. Teresita cumplió con las reglas y deberes de las carmelitas. Oraba con un inmenso fervor por los sacerdotes y los misioneros. Debido a esto, fue nombrada después de su muerte con el título de patrona de las misiones, aunque nunca había salido de su convento. Se sometió a todas las austeridades de la orden, menos al ayuno, ya que era delicada de salud y sus superiores se lo impidieron. Entre las penitencias corporales, la más dura para ella era el frío del invierno en el convento. Pero ella decía: ¿quería Jesús concederme el martirio del corazón o el martirio de la carne? Preferiría que me concediera ambos. Y un día pudo exclamar: he llegado a un punto en el que me es imposible sufrir, porque todo sufrimiento es dulce. En el año 1893, a los 20 años, la hermana Teresa fue nombrada asistente de la maestra de novicias. Prácticamente era ella la maestra de novicias, aunque no tuviera el título. Con respecto a esta labor, decía ella que hacer el bien sin ayuda de Dios era tan imposible como hacer que el sol brillara a medianoche. Su padre enfermó perdiendo el uso de la razón a causa de 2 ataques de parálisis. Celina, su hermana, se encargó de cuidarlo. Fueron unos años difíciles para las hijas. Al morir el padre, Celina ingresó al convento con sus hermanas nuevamente. En este mismo año, Teresita se enfermó de tuberculosis. Quería ir a una misión de Indochina, pero su salud no se lo permitió. Sufrió mucho los últimos 18 meses de su vida. Fue un periodo de sufrimiento corporal y de pruebas espirituales. En junio del año 1897 fue trasladada a la enfermería del convento, de la que no volvió a salir. A partir de agosto ya no podía recibir la comunión debido a su enfermedad y murió el 30 de septiembre de este mismo año. Fue beatificada en el año 1923 y canonizada en el año 1925. Se le presenta como una monja carmelita con un crucifijo y rosas en los brazos.
ya que ella decía que después de su muerte derramaría una lluvia de rosas. Santa Teresita nos dejó su autobiografía llamada Historia de un alma. En este librito escribe frases preciosas como estas: para mí, orar consiste en elevar el corazón, en elevar los ojos al cielo, en manifestar mi gratitud y mi amor, lo mismo en el gozo que en la prueba. Te ruego que poses tus divinos ojos sobre un gran número de almas pequeñas. Teresita se contaba a sí misma entre las almas pequeñas. Decía: yo soy un alma minúscula que solo puede ofrecer pequeñeces a nuestro Señor. Santa Teresita nos enseña un camino para llegar a Dios, la sencillez del alma. Hacer por amor a Dios nuestras labores de todos los días. Tener detalles de amor con los que nos rodean. Esta es la grandeza de Santa Teresita. Nuestra santa solía decir: quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. El secreto es reconocer nuestra pequeñez ante Dios, nuestro Padre. Tener una actitud de niño al amar a Dios, es decir, amarlo con simplicidad, con confianza absoluta, con humildad, sirviendo a los demás. Esto es a lo que ella llama su caminito. Es el camino de la infancia espiritual, un camino de confianza y de entrega absoluta a Dios. Santa Teresita nos enseña a servir a los demás con amor y perfección, viendo en ellos a Jesús. Toda su vida fue un servicio a los demás, ser mejores cada día con los demás, en los detalles de todos los días. Nos enseña a tener paciencia ante las dificultades de la vida. Su enfermedad requirió de mucha paciencia y aceptación. Solo estando cerca de Dios, el sufrimiento se hace dulce. Nos enseña a tener sentido del humor ante lo inevitable. Dicen que durante la meditación en el convento, una de las hermanas agitaba su rosario y esto irritaba a Santa Teresita. Decidió entonces, en lugar de tratar de no oír nada, escuchar este ruido como si fuera una música preciosa. En nuestras vidas hay situaciones o acciones de los demás que nos molestan y que no podemos evitar. Debemos aprender a reírnos de estas, a disfrutarlas, porque nos dan la oportunidad de ofrecer algo a Dios. Santa Teresita nos enseña que podemos vivir nuestro cielo en la tierra haciendo el bien a los que nos rodean. Actuar con bondad siempre, buscando lo mejor para los demás. Esta es una manera de alcanzar el cielo. Nos enseña a ser sencillos como los niños para llegar a Dios. Orar con confianza, con simplicidad, sentirnos pequeños ante Dios nuestro Padre. Santa Teresita del Niño Jesús, intercede por nosotros.